Y en Lucas capítulo 6 dice esto. Aconteció, en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 6 dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espiga y comían, regastrándola con las manos. Y dice que algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Diga conmigo, en el día de reposo. También dice la palabra, pero respondiendo Jesús le dijo, no, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró a la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es Señor? ¿El día de reposo? ¿Dice aquí? ¿O el Hijo del Hombre? ¿Qué usted lee? ¿Qué dice? ¿Quién es Señor? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Usted ignora la palabra de Dios o la conoce? ¿Qué lee usted? ¿El Hijo del Hombre quién es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dígalo con fe y con seguridad. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Y qué dijo que Él es? Es Señor del día de reposo. O sea que hay alguien más importante que se llama Jesucristo. Aconteció también en otro día de reposo, diga día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. A ver, muéstreme su mano derecha. Por favor, los que tienen camisa comiencen a remangarse la mano derecha. Porque hoy usted va a empezar a golpear con la mano derecha para poner knockout situaciones adversas en su vida. Hoy su mano derecha le va a ser restaurada. Y esto es para locos. Usted va a entender hoy lo que significa la mano derecha y por qué Jesús restauró y nos da un mensaje a través de este hombre de la mano seca, que era su mano derecha. La mano derecha de este hombre era seca. Amén. Y dice que aconteció que estaba Jesús en otro día de reposo, que él entró a la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Dice la Biblia que a Jesús le molestó en Marcos capítulo 3, él relata el mismo suceso. No vaya allí porque relata el mismo suceso. Pero dice que él vio la dureza del corazón de ellos, de los escribas. ¿Está entendiendo? Vio la dureza del corazón. No aceptaban a Jesús su mensaje, las obras que él hacía de sanar a las personas, no lo aceptaban. Se resentían, cerraban su corazón, sus corazones estaban duros. Mas él conocía, verso 8, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Diga conmigo,
Su mano fue restaurada. Amén. Ahora yo quiero enseñarte algo. Yo no sé cuáles son las cosas y situaciones que puedes estar atravesando, pero si quieres atravesarlo con tu propia vida, vas a ver ciertas consecuencias, como por ejemplo limitaciones, imposibilidades. Pero si vas a enfrentar situaciones adversas en tu vida, tiene que ser en realidad con el espíritu de vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que es ese Espíritu de Dios que hemos recibido para poder vivir la vida abundante de Dios en nuestra vida. Jesús dijo en Juan 7:37 que si creemos en Él, en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y ese río de agua viva es la vida de Dios, es la vida del Espíritu de Dios que está viviendo dentro de nuestro ser. Amén. Dentro de nuestro corazón. Ahora, has recibido algo adentro tuyo. Amén. Has recibido vida. Diga conmigo, yo recibí vida abundante. Diga conmigo, yo recibí poder de Dios. Crea esto. Usted recibió vida abundante. Usted recibió poder de Dios. Amén. Ahora, tu vida consiste no en lo que pasa a tu alrededor, sino que tu vida consiste en lo que está dentro de tu interior. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Sobre todo hay tantas cosas que hablan de nuestro interior en la Biblia. Hay tantos textos que hablan de eso. Dice que del corazón emana la vida. Amén. Dice, guarda tu corazón porque de él sale, fluye vida. Amén. Hay tantas cosas, de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso justamente dice la palabra de Dios. Ahora, todo a tu alrededor, diga alrededor, está como dominado por un sistema que quiere controlar tu vida, que quiere controlar tus sueños, tus anhelos, que quiere controlar aún los frutos que usted y yo queremos tener, pero hay todo como un sistema que quiere controlar tu vida para que no logres tus sueños, para que no logres tus objetivos. ¿Me está entendiendo, iglesia? Hay como un espíritu jezabélico alrededor que quiere manipular tu vida, que quiere controlar tu vida para que quedes desenfocado de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Sí o no? Entonces, ahora, de eso tenemos que ser libres. ¿Y cómo somos libres de todo eso externo? Cuando verdaderamente nos enfocamos en lo que hemos recibido, cuando estamos persuadidos de lo que hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando estamos maravillados de lo que hemos recibido y le damos valor a lo que hemos recibido. Amén. Cuando usted está enfocado en eso, entonces usted está fortalecido porque usted cultiva y fortalece su relación con Dios, y esa vida en una comunión con Dios, esa vida que usted recibió en su interior comienza a fluir, comienza a salir de adentro hacia afuera y comienza a afectar todas las áreas de su vida. Todo lo que usted hace va a tener el efecto de esa vida que usted recibió. Amén. Dice la Biblia que donde el río va, todo lo que toque será sanado, dice el profeta Ezequiel. Y ese río de agua viva que está en tu interior, todas las áreas de tu vida van a ser afectadas por ese río del Espíritu de Dios, y todo será sanado, todo será restaurado. ¿Cuántos creen a esto? ¿Cuántos creen? Ahora, escuche esto. ¿Qué hacemos en medio de un ambiente conflictivo, de un ambiente de oposición? Dije que recibimos algo en nuestro interior, pero que a nuestro alrededor muchas veces las situaciones se complican. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando a nuestro alrededor nos encontramos con conflictos, con problemas? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que continuar, tenemos que seguir, tenemos que proseguir, porque hay algo dentro de nosotros
que nos hace más fuerte que lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Dice amén a esto? Ahora, Jesús restaura a este hombre. Presta atención. Jesús restaura a este hombre. Dice que este milagro ocurre en una sinagoga. Eso nos muestra la palabra de Dios. En la sinagoga estaban los escribas, estaban los que conocían la ley de Dios, los pensamientos, entre comillas, dice que conocían a Dios. Estaban ellos allí, se oponían a Jesús, valoraban el día de reposo. Y Jesús viene y sana a un enfermo en el día de reposo. Y les dice a los escribas, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Dar vida o quitarla? Entonces todos quedan allí porque Jesús sabía el pensamiento de cada uno de ellos. Entonces ellos quedan allí con sus desnudos porque Jesús les muestra a todos lo que ellos pensaban. Y Jesús los sana en el día de reposo porque para Jesús era lícito sanar en el día de reposo, hacer bien en el día de reposo, dar vida en el día de reposo. Amén. Ahora, escuche esto por favor porque usted lo tiene que entender. Jesús le estaba enseñando a los escribas y nos enseña a nosotros a darle valor y a darle el sentido que se le debe dar a los días. No es un apellido, los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Está entendiendo? Ellos estaban clausurados, cerrados de corazón, porque valoraban el día de reposo, porque en el día de reposo no había que hacer nada. Y Jesús viene y sana en el día de reposo, restaura en el día de reposo. ¿Qué es lo que les estaba enseñando a esta gente y nos enseña a nosotros? A darle el verdadero valor a los días. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los días están para que le demos sentido. ¿Cuántos dicen amén? Los días están para que la vida de Jesucristo se manifieste en nuestro ser en todos esos días o en todos los días. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que Jesús estaba enseñándoles y nos enseña a nosotros, a no valorizar el día por una costumbre, por una cultura, por una religiosidad, por un pensamiento religioso y no quedarse allí encasillado en ese pensamiento religioso, cultural, doctrinal, sino a darle el valor a los días. Cuando usted le da valor a sus días, usted sabe que ese día usted lo tiene como una oportunidad para hacer el bien. Usted sabe que ese día usted lo tiene como una oportunidad para hacer el bien, para dar vida a sus sueños, para dar vida a su trabajo, para dar vida a todo lo que tiene que ver con usted, con una buena actitud de fe. Porque una buena actitud de fe ante la vida le da vida al día mismo y a la vida misma. ¿Cuántos dicen amén? La vida natural de cada día es como un globo que usted con la vida de Dios lo infla, le imparte. ¿Me está entendiendo? Le imparte aliento, le imparte la vida que usted recibió. Entonces, tu vida diaria, los días de tu vida diaria son distintos porque tú le das sentido con la vida que has recibido, con la vida Zoe, con la vida impartida del Espíritu de Dios, que en tu interior es como un río de agua viva que fluye permanentemente con los pensamientos de Dios, con la unción, con la gracia de Dios y con el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y den un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. Jesús le dice, ¿es lícito dar vida, quitarla? ¿Sanar o no sanar? ¿Es lícito? Para la religión no es lícito. Y Jesús dijo, yo les voy a enseñar a ustedes que alguien mayor que el día de reposo está aquí, soy yo, y que les voy a enseñar a ustedes a darles el sentido a la vida.
¿Tiene sentido tu vida? ¿O hay ciertas costumbres que vas a tener que desaprender porque no te han llevado a ningún lugar? No te han llevado a nada. No has logrado nada. El domingo pasado hablé de lo que estoy hablando ahora. Y dije que hay que desaprender muchas cosas que hemos aprendido creyendo que está bien y que hasta el día de hoy no nos han llevado a ningún lugar. ¿Me está entendiendo? Es hora de darle valor a la voluntad de Dios, de valorizar la vida que hemos recibido porque nos enseñará a vivir, nos dará sentido, valor y nos enseñará qué hacer y qué hacer como conviene para que la vida y cada área de nuestra vida tenga sentido, tenga propósito y tenga un final dichoso, feliz. ¿Está entendiendo, iglesia? Ahora, Jesús viene y les enseña verdaderamente a ellos, a estos escribas, el verdadero sentido, valor de los días, sanando, dando vida. Iglesia del Señor Jesucristo, no hay nada mejor, no hay nada maravilloso que aprovechar bien nuestros días, dice el apóstol Pablo, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Pablo lo decía hace muchísimos años atrás y pareciera que lo escribió recién ayer, pareciera que lo escribió recién hoy. Los días son malos. Pero si aprovechamos bien el tiempo, ¿para qué aprovechamos bien el tiempo? Para que en medio de un ambiente así, nosotros vivamos en una manera diferente, agradando a Dios con la vida de Dios que hemos recibido y posicionándonos para recibir de Dios tantísimas bendiciones como fueran necesarias a pesar de lo que pasa al alrededor. ¿Entiende esto? Entonces, aquí está Jesús, aquí está Él, y viene, se mete a la sinagoga, y cada vez que, pongo una pausa, cada vez que Jesús se metía en un templo era para quilombo nomás. Era para discusión, porque justamente Él vino para confrontar la religiosidad, las estructuras humanas y establecer su reino, que es vida, amén, que es paz, amor, que es justicia, es vida y paz en el Espíritu Santo, es justicia de Dios, amén. Ahora, ¿en qué ambiente Jesús hace este terrible milagro? En un ambiente donde Marcos capítulo 3 dice que, verso 5 dice que los escribas endurecieron su corazón. Dice que Jesús muchas veces no pudo hacer milagros en ciertos lugares por la incredulidad de mucha gente porque estaban duros de corazón. Y la Biblia dice, no endurezcas el corazón. ¿Dice eso? Los que conocen la palabra de Dios saben que la Biblia dice, si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Si Dios te habla en este tiempo, no endurezcas tu corazón. Si Dios quiere corregirte en este tiempo, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren qué ambiente se produjo este milagro. En un ambiente hostil. En un ambiente de oposición. Los escribas se oponían a Jesús, a las obras de Jesús, a lo que Jesús quería hacer. Pero en medio de tanta oposición, Jesucristo nunca abandonó su posición. Diga conmigo, posición. Mi posición en Dios tiene que estar por encima de cualquier situación. Los hijos de Dios que hemos sido persuadidos por el Señor, que hemos tenido un encuentro con Él, jamás abandonaríamos nuestra posición en el Señor como hijos de Dios por cualquier oposición que podríamos tener. Y soy testigo de eso. Aunque a veces dolor, lágrimas, broncas,
Jamás un hijo de Dios abandona su posición por la oposición. Jamás. Jamás un hijo de Dios abandona su posición por la situación adversa. Jamás. Porque el Hijo de Dios sabe que la posición en Dios está por encima que cualquier situación. Somos como águilas que podemos volar por encima de cualquier tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted lo cree, diga, ese soy yo. Ese soy yo. Créalo. Ese es usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en ese ambiente Jesús, en ese ambiente jamás abandonó su posición y ocurrió un milagro extraordinario. Si jamás abandonas tu posición, Dios hará cosas extraordinarias contigo. Algo grande el Señor hará contigo. No abandones tu posición como hijo de Dios. No abandones tu posición de fe, de un creyente de verdad, de creyente que le cree a Dios, que no corre por la situación porque se dispara la inflación y anda de aquí, o que no anda corriendo por situación, llevado por la situación. El apóstol Santiago dice que los que son llevados por la situación son como la hoja seca que es arrastrada por la ola, por el viento, que es llevada de un lugar a otro. Esos son los incrédulos, esos son los que son guiados por situaciones. Pero los hijos de Dios no nos mantenemos por la situación. Los hijos de Dios nos mantenemos porque Dios nos dio una posición. Y esa posición es de fe, es de seguridad, es de confianza en Dios. Y esa posición jamás es negociada por cualquier situación adversa. Jamás. No abandones tu posición. ¿Cuántos dicen amén? En medio de un ambiente hostil de incredulidad, de oposición, Jesús nunca dejó allí, abandonó su misión por la oposición, porque Él sabía cuál era su posición en Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tú no debes dejar tu posición en Dios. No debes abandonar tu posición en Dios por la oposición que puedas estar enfrentando en este tiempo. Si lo haces, el enemigo ha ganado terreno en tu vida. Y cuando el enemigo gana terreno en tu vida, tú te llenas de excusas. No, pero esto, pero lo otro. Te desvías del propósito de Dios y después tenemos que ir a buscarte. Y después nos bloqueas del WhatsApp. No quiero saber nada con esto. Nos dejaste de seguir en Facebook. Como saben, No quiero atender a nadie de la GES, a nadie. ¿Me entiende? No es el caso suyo, pero sí hubo gente que abandonó su posición por la oposición de la vida, por las situaciones que atravesaron. Entonces el enemigo llenó sus vidas de inseguridad, ganó el terreno, ganó ventaja. Entonces terminan desviados de la misión, del propósito de Dios. Se salen de la posición. Y yo quiero en esta noche que vuelvas a recuperar tu posición para que vuelvas a recibir más de Dios. Más de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Un poquito más bajo. ¿Cuántos dicen amén? De verdad a esto. Entonces estaba Jesús allí en medio de un ambiente de incredulidad, de dureza de corazón. Gente que aparentaba algo para no mostrar verdaderamente lo que eran. Eso eran los escribas. ¿Me entiende, iglesia? Gente que mostraban algo pero no eran lo que mostraban. Gente que
no hacía lo que tenían que hacer en el día de reposo. Jesús vino para enseñarles lo que había que hacer en los días. ¿Me está entendiendo? A darle valor y sentido a los días. Oh, qué maravilloso esto, qué mejor valor que le puedes dar a tu vida cuando tu vida es utilizada por Dios para darle valor a otras personas, a otros corazones, para restaurar la mano seca a otras personas. La vida, restaurar la vida de otras personas. No sabe qué maravilloso que es eso, ver gente transformada. No sabe qué maravilloso es eso, que alguien diga el testimonio un día y diga que a través de la predicación de la palabra su vida fue tocada por el Señor, se entregó a Cristo y su vida fue definitivamente distinta a partir de ese día. ¿No sabe qué maravilloso es eso? Si eso te pasa es porque estás usando tu vida para darle sentido a la vida de otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es glorioso, ser un instrumento de Dios. Amén, iglesia. Ahora, ¿cuándo tú no abandonas tu posición? Cuando estás persuadido de lo que has recibido. La iglesia de los hechos, la iglesia original, la iglesia primitiva, ellos estaban persuadidos y a pesar de que eran perseguidos para que dejen de dar testimonio de Cristo, ellos decían esto: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Jamás a pesar de la oposición, jamás a pesar de la oposición, de esos ambientes difíciles, jamás abandonaron ellos su posición, su llamado. ¿Me está entendiendo, iglesia? Jamás. Nosotros tenemos que ser iguales. Amén. Tener ese denuedo para continuar, la valentía para seguir buscando a Dios, para estar en esa posición de recibir cuando sea la hora, para recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, ahí estaba Jesús para sanar, porque no solamente Jesús estableció esto que estuve hablando, sino que también Él les enseñó para qué estaban puestos los días. ¿Para qué están puestos los días? ¿Para dar vida, muerte, sanar o no sanar? ¿Me entiende? Para bendecir. Amén. Ahora, escuche esto. Ahí está Jesús, en medio de este ambiente. En medio de este ambiente está Jesús. Y dos cosas Jesús le ordena. Diga conmigo, dos cosas. Le ordenó al hombre, el que tenía la mano seca, su brazo derecho seco, su mano seca. Dos cosas le ordena. Y le dice en el verso 8, levántate y ponte en medio. En medio de tanta crisis, de tanta tensión, de tanta incredulidad, de tanta oposición, Jesús no le hace caso a todos los pensamientos opositores a la obra del Espíritu de Dios. No le hace caso. Lo llama al hombre necesitado y le dice, levántate, ponete en medio. Mire si este hombre hubiese dicho, no, Jesús, tengo vergüenza porque viste lo que opina la gente acá. No, pero ¿qué van a decir si me ven con la Biblia bajo el brazo? ¿Es que me van a decir si digo que soy cristiano? ¿Qué van a decir? Mirá, la gente acá se oponen, vos sos de este partido político y el otro de otro y se oponen. Ahora, es un ejemplo nada más. ¿Qué iban a decir? Pero este hombre estaba allí, mirando a Jesús, y le dice al de la mano seca, hey, vení, ponete en el medio, levántate y ponte en medio. ¿Esto sabe qué significa? Significa ponte en un lugar para recibir a pesar de la oposición reinante que hay en este lugar. ¿Estás entendiendo? Le está diciendo, no hagas caso, levántate, ponete en medio, ponete en este lugar, porque en este lugar de tanta oposición, de tanta crisis,
En este lugar yo te voy a sanar. En este lugar yo te voy a bendecir. En este lugar yo te voy a restaurar. No importa lo que pasa alrededor, ponte en este lugar, ponte en medio, levántate, ponte en medio, porque aunque al alrededor esté todo crítico, aún así, dice el Señor, yo te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a bendecir, dice el Señor. Aunque la cosa esté complicada, dice el Señor, levántate, ponte en medio, ponte en una posición para recibir, porque igual vas a recibir. Vas a ser bendecido, sanado, restaurado completamente. Diga amén si lo cree. Diga amén si lo cree. Entonces Jesús dice, levántate, ponte en medio. Esto significa ponte en un lugar para recibir a pesar de la oposición reinante que hay. A pesar de que se oponen a tus sueños, a las cosas que quieres lograr. A pesar de que hay un sistema político, religioso que quiere asfixiar tu vida. Ponte en posición para recibir. Ponte en posición para recibir. Iglesia del Señor, levántate en este tiempo, ponte en la posición para recibir más de Dios, más de Dios. No mires tanto lo que pasa a tu alrededor, levántate en fe, en una actitud de fe y ponte en posición para recibir más de Dios. Si hoy no estás recibiendo, uno de los motivos puede ser es porque estás enfocado en tu ambiente, en el entorno de las cosas que pasan. Pero el Señor te dice en esta noche, levántate, ponte en medio, ponte en esa posición para recibir restauración completa. ¿Cuántos dicen amén? Completa. ¿Cuántos dicen amén? Levántate, ponte en medio. Significa esto, significa camina, actúa de acuerdo a lo que yo te hablo. Oyes mi voz, si oyes mi voz, haz lo que mi voz te está diciendo, ponte allí, ponte en medio, significa ponte en el lugar, ponte en posición, en ese lugar donde tú vas a ser tocado, ponte en esa posición en donde tú vas a ser tocado, trastocado, recontratocado, para ser restaurado completamente. Eso significa, iglesia del Señor Jesucristo, hay todo un sistema alrededor que quiere asfixiarte, pero tienes que abstraerte de todo eso y levantarte y ponerte en posición para que Dios te toque, te recontratoque, te trastoque si es necesario, para que tu restauración sea completa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo está entendiendo, iglesia? Levántate, eso significa, levántate significa ponte en esa posición para ser tocado, sanado de aquello que ha secado tu vida. ¿Qué es lo que ha secado tu vida? Salomón decía que en la mano derecha estaba la vida. Proverbios capítulo 3, verso 16, dice que en la mano derecha está la vida del hombre. ¿Está entendiendo? ¿Qué restauró Jesús al hombre de la mano seca en el templo? Vida. Motivación, ganas de vivir, ganas de trabajar. La vida comenzó a brillar en él. Lo que no tenía sentido comenzó a tener sentido porque Jesús lo restauró completamente, restauró su vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús quiere restaurar tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? Ahora, ¿cómo sucedió esta restauración? Jesús le dijo, extiende tu mano. Diga conmigo, extender la mano. Extiende tu mano significa actúa. Diga, debo actuar en fe. Debo actuar con actitud de fe. Lo que Jesús está enseñando es, actúa en lo que yo te hablo. Diga, voy a actuar en lo que Jesús me dice que tengo que hacer. Actúa en lo que yo te hablo. Amén. Jesús nos está diciendo, actúa en lo que yo te hablo. No es lo que tú ves, no es lo que tú oyes, sino que es lo que mi voz dice que será y que va a ser así. Sino que es lo que mi voz dice que es. ¿Estás entendiendo? Escucha lo que Él te dice y actúa en lo que Jesús te dice.
Él te dice, extiende tu mano, extiéndete. Vamos, diga, me voy a extender, me voy a extender. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque en esta noche mi vida es restaurada completamente. Diga conmigo, mi mano que estaba seca es restaurada. Diga conmigo, es restaurada. ¿Cuántos dicen amén a esto? Diga, todo lo que se ha secado en mi vida, en esta noche, por esta palabra que Jesús me habla, soy tocado, soy trastocado y soy restaurado totalmente. Diga amén si lo cree. Diga amén si lo cree. ¿Está entendiendo, iglesia? Significa cuando Jesús le dice, extiende tu mano, está diciendo Jesús, camina, actúa de acuerdo a lo que yo te hablo, no en lo que ves, no en lo que oyes y sientes, sino en lo que yo te hablo, en fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Jesús, la palabra indicativa, la palabra significativa, la palabra reveladora, la palabra rema, la palabra que te dice qué es lo que tú tienes que hacer en medio de estos tiempos. ¿Me está entendiendo? La palabra que te va a abrir puerta. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa eso. ¿Sabe qué? Mire, aquí hay enemigos, hay oposiciones alrededor suya, que son los saboteadores del alma, que están allí. Pero también Jesús está allí. También Jesús está aquí. Mire, el hombre de la mano seca estaba en la sinagoga y había religiosos que estaban saboteando la salud. El día de restauración para el hombre de la mano seca, el día de su sanidad, esos hombres no querían que ocurran. Pero había hombres, había oposición que no quería que ocurra todo lo bueno de Dios. Pero Jesucristo también estaba allí. Entonces, ¿por qué esta gente no querían destruir a Jesús por este milagro? ¿Por qué? El Salmo 110, verso 5 dice que Jehová es la sombra, es el amparo, es el respaldo a tu brazo, a tu mano derecha. Levante su mano derecha y présteme mucha atención. Su mano derecha para Dios significa mucho. Su mano derecha. La Biblia dice que David vio que Dios estaba respaldando su mano derecha. Todo lo que esa mano derecha haga de acuerdo a la voluntad de Dios, señale, Dios lo iba a respaldar. ¿Se entiende por qué se enojaron tanto estos saboteadores cuando Jesús restauró la mano seca derecha de este hombre? ¿Está entendiendo esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Proverbios capítulo 3, verso 16, Salomón dice, la vida larga, buena y ancha está en la mano derecha. ¡Aleluya! ¿Qué está diciendo, pastor? Jesús estaba sanando al hombre que tenía la mano derecha seca. Jesús le estaba sanando. ¿Y qué le estaba devolviendo a este hombre? ¿Qué le estaba devolviendo? Largura de vida, vida buena, vida ancha, espaciosa, amplia, abundante. El Señor se la estaba devolviendo. ¿Entiende esto? Ahora, la mano derecha del hombre es, para Dios, es autoridad. Diga autoridad. Autoridad para vivir una vida larga, buena, ancha, espaciosa. Eso es esa autoridad. ¿Sabe qué? Lo que Jesús le estaba dando a este hombre era devolverle la autoridad que había perdido. El hombre ha perdido autoridad por causa del pecado. ¿Me está entendiendo? El hombre cuando cayó en pecado perdió autoridad, perdió dominio, perdió gobierno. ¿Me está entendiendo? Porque cayó en el pecado y se le secó prácticamente esa posición de autoridad, ese lugar de autoridad. ¿Está entendiendo, iglesia, sí o no? ¿Sí o no? Adán, solo con un movimiento de su mano derecha, él gobernaba la tierra.
¿Está entendiendo? Gobernaba la tierra porque Él tenía autoridad en sus labios y en su mano derecha para gobernar toda la creación, tal como Dios lo mandó. ¿Está entendiendo? ¿Sí o no? Cuando Dios juramentó, dice los estudios que Él levantó su mano derecha. Juré por mí mismo, dice, que te bendeciré. Todo juramento de los reyes se hace con la mano derecha. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo está entendiendo, iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo está entendiendo? Entonces Dios, Jesucristo, estaba devolviéndole a este hombre la autoridad que él había perdido para su vida. Amén. Esa autoridad Él estaba devolviendo a ese hombre que tenía la mano derecha seca. Ahora escuche esto, Salomón dijo, la vida larga está en la mano derecha. Ahora escuche esto, Salomón asociaba la autoridad y poder concedidos para un hombre, lo asociaba con la mano derecha. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Sí o no? La mano derecha, escucha, está asociada con poder. Diga poder. Unción. Diga unción para romper ataduras. Diga unción para ministrar a otros. Diga poder y unción para imponer justicia y juicio. Amén. En su casa, en sus asuntos. Poder y unción para decretar. Diga decretar. Poder, unción para ministrar liberación, para decretar sanidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Diga poder, unción para activar la vida de Dios abundante sobre mi vida, sobre cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén a esto? La vida buena, larga, abundante, Salomón la asociaba con la mano derecha. La mano derecha para Salomón significaba fidelidad de Dios sobre su vida, respaldo de Dios sobre su vida. Amén. Tienes que volver a recuperar esa posición, iglesia. Jesús quiere restaurarte eso que hemos perdido, unción, poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto se va a desatar en tu vida si lo crees. Esto se va a desatar en tu vida si tienes fe. Si confías en Dios, se va a desatar esto en tu vida y cuando esto se desate sobre tu vida, va a haber unción, va a haber gracia, va a haber favor de Dios, va a haber provisión de Dios sobre tu vida, va a haber recursos ilimitados para tu vida. Cuando tú digas voy a hacer esto y señalas lo que vas a hacer, el respaldo de Dios estará en tu mano derecha. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios estará respaldándote. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Si tu mano derecha es restaurada como este hombre de la mano derecha que tenía seca fue restaurada. Si tu mano derecha es restaurada, la unción, el poder, la autoridad divina de Dios fluirán a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando tengas esa autoridad en tu mano, la pasión por Dios volverá. La pasión por la presencia de Dios volverá. La pasión por buscar y confiar en Dios y depender de Dios volverá a tu vida. Y los mejores días llegarán para tu vida. La vida buena, larga, abundante, ancha, se te manifestará a tu vida. Cuando recuperes la autoridad en tu mano derecha. Aleluya. Puedes tomar este mensaje o puedes dejarlo allí. Pero el que toma esta palabra por la fe, yo creo que vienen días locos. Manifestaciones de Dios. Dios te va a respaldar tremendamente. Cuando digas, Señor, quiero hacer esto, solamente vas a levantar tu mano derecha. Y la sombra de Dios será la retaguardia de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Él será sombra a tu mano derecha. ¿Ve por qué el enemigo estaba loco? Estaba recontra mil endemoniado. Cuando Jesús dice, levántate al de la mano seca derecha y ponete en medio, ponte en posición para recibir. Los otros estaban, un zoológico.
No querían y Jesús hizo porque Él jamás abandonó su posición por la situación. Lo que Él dice se hace a pesar de. Él a pesar de jamás detendrá lo que Dios hará en un hijo que está posicionado a pesar de. A pesar de, Jesús dice, amén, yo voy a hacer ese milagro. A pesar de, Jesús dice, amén, yo voy a bendecir, yo voy a sanar, yo voy a prosperar, yo voy a abrir puertas. A pesar de, porque aquí hay un hijo que a pesar de todo el ambiente se levanta y se posiciona para recibir de mí. Eso dice Jesús. Aleluya, no sé si lo estás entendiendo o puede ser muy loco. Cuando tu mano derecha es restaurada, tu posición de autoridad, tu lugar de autoridad es restaurada, todo lo que tú declares, tu mano izquierda lo va a recibir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Riquezas y honra será lo que llenará tu mano izquierda cuando recuperes la verdadera posición que significa para Dios tu mano derecha. Cuando tu lugar de autoridad haga así, sea restaurada. Diga, cuando mi lugar de autoridad en Dios, de fluir de Dios, sea restaurada, mi mano izquierda será llena de riquezas y honras para glorificar a Jehová Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Riqueza y honra en tu mano izquierda es lo que Dios quiere darle. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, hay muchas cosas que el hombre perdió. Por muchas cosas el hombre perdió su lugar de autoridad que el Señor quiere restaurar. Una de las cosas es por la ignorancia. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento, o sea, por la ignorancia. La ignorancia es el peor enemigo que podemos tener. Y a causa de la ignorancia el hombre cayó en la idolatría, en la ignorancia espiritual, en la ruina. Comenzó a hacer sacrificios a otros dioses. Trajo pecados sexuales que contaminan la tierra y la vuelven estéril. El hombre. Lea Romanos capítulo 1, capítulo 2. Dice que Dios los entregó. Habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios. Ese fue el pecado. Ni le dieron gracia. La ingratitud del hombre para con Dios es lo que trajo condena. ¿Está entendiendo, iglesia? Entonces la gente que practica todas estas cosas tiene seca su mano derecha, tiene su vida seca, inútil. Pero Jesús está dispuesto a restaurar. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Sí o no? Y este es el tiempo. Este es el tiempo en donde tú tienes que poner en orden tus prioridades. Si quieres ver esto. Si quieres vivir esto, poner en orden tus prioridades. Este es el tiempo de aplicar la sangre de Jesús. A pesar del ambiente en que uno está, puede aplicar la sangre de Jesús para cubrir tu vida y lo que has recibido dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este es el tiempo de no abandonar nuestra posición para recibir, de no abandonar nuestro llamado a ser hijos de Dios, a servirles a Dios, a honrar a Dios. No abandonar esa posición, porque esa posición es la que nos hace recibir más de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esta palabra tiene que darnos la idea en esta noche. Viene con una orden divina de un llamado a la consagración, un llamado a la entrega, un llamado para disfrutar de la vida del Espíritu de Dios. Amén.
un llamado. ¿Cuál es el llamado? Levántate, ponete en medio, extiende tu mano, levántate. Responde al llamado levantándote, diciendo: yo me levanto de esta falsedad espiritual, de esta chatura espiritual, de esta vida seca. Me levanto, me abstraigo de todo alrededor, me pongo en medio, en posición para recibir. Me levanto para volver a mi posición a pesar de lo que pasa a mi alrededor. ¿Me está entendiendo? Me consagro, me entrego a lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese es el llamado en esta noche. Amén. Para consagrarnos a este llamado, para disfrutar de la vida que Él nos da y que Él te quiere dar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Padre, yo he dado tu palabra, Señor. Yo declaro que esta palabra va a levantar jóvenes. Levanto mi mano derecha y decreto que esta palabra hoy toca corazones. Levanta una nueva generación de personas que quieren vivir tu vida, de gente que se posicionan para recibir de ti, de gente que te crea a ti y no le crea lo que pasa alrededor, de gente nueva, con actitudes de fe, de gente que dice: quiero recuperar mi mano derecha, quiero recuperar mi lugar de vida ancha, amplia, de vida de autoridad.